Muy buenas tardes. Aquí estamos con don David Mena, socio de impuestos y legal de Grant Thornton, que nos va a ayudar con las preguntas para esta primera declaración del IVA, para los que todavía no las hemos presentado. Entonces, don David, muchísimas gracias por acompañarnos. Cristín, con mucho gusto, estamos a las órdenes para atender todas las consultas de las personas. Sí, yo tengo algunas consultas que nos han hecho en notas pasadas y ojalá que si tienen alguna duda también la escriban ahora en Facebook y se los vamos a contestar. Yo creo que tal vez la pregunta más básica, pero sobre lo que todavía hay dudas, es quién tiene que presentarlo. A mí me explica, digamos, tal vez, no sé si nos puede contar como algún tipo de contribuyente que tal vez no tenga claro qué le aplica a esta primera declaración. Es importantísimo. De hecho, esta declaración tienen que presentarla todos los contribuyentes que estén inscritos en el impuesto a las utilidades. Habrán algunos que por primera vez va a ser la primera declaración de IVA que van a presentar, porque son contribuyentes que prestaban servicios que antes estaban no sujetos al impuesto general sobre las ventas. Muchos, por ejemplo, servicios profesionales, que solamente presentaban declaración de impuestos sobre las utilidades, y a partir del mes de julio, que comienza el IVA, van a tener que por primera vez presentar esa declaración de IVA. Pero en realidad son todos los contribuyentes inscritos en el impuesto a las utilidades los que tienen que presentarla. Sí. Nosotros, digamos, básicamente, si usted presentó una factura electrónica para que le paguen, más o menos se podría decir que le aplica esto o no. Sí, lo que pasa es que también puede suceder que hayan contribuyentes que estén inscritos en el impuesto a las utilidades en este mes, no hayan tenido ninguna venta, pero al estar inscritos los obliga a presentar aún así la declaración en cero. Entonces, aunque usted no tuviera ingresos, usted no trabajó en julio, igual tiene que presentar la declaración. Estando yo inscrito en ese impuesto, yo tengo que presentarla aunque no tenga ingresos y tengo que declarar cero, ¿verdad? O podrían haber casos donde hay contribuyentes que por alguna razón tienen ingresos exentos que también no tienen que pagar impuestos, pero igual tienen que presentar la declaración. Como sería el caso de, digamos, los alquileres por debajo de 670,000. Exactamente, que yo tenga alquileres por debajo de 1.5 salario base, que son ingresos exentos de IVA, pero el hecho que no tenga que pagar impuesto porque no lo recaudé y no lo tengo que pagar, no quiere decir que tenga que presentar la declaración. La obligación queda. La obligación se mantiene. Exacto. Digamos, las fechas, ¿qué nos puede contar acerca de las fechas? ¿Cuándo la fecha límite? ¿Es medianoche o hasta cuándo tengo? Sí, de hecho, bueno, este mes tenemos el día feriado, el Día de la Madre, que es el 15, que es normalmente la fecha límite que vamos a tener durante todos los meses, pero para este caso específico, la declaración de julio, vamos a tener tiempo hasta el 16 de agosto a las 12 de medianoche. 12 de medianoche, a esa hora ahí vamos a estar todos. Es el último segundo donde efectivamente, más bien la idea es tratar de que no, yo sé que faltan 4 días, no esperar al último momento porque sabemos que muchas personas van a tratar de ingresar al sistema y eso podría generar un problema con eso. No, más que hay que disfrutar el Día de la Madre, hay que enfocarse en la madre, no estar ahí luchando contra el sistema ATV de cómo lo presentamos. Exactamente. También otra cosa que tal vez quería hablar es como que, digamos que no tengo claro o estoy confundida, ¿me puedo atrasar? ¿Puedo presentarlo después del 16 de agosto o no? ¿No lo recomienda? O sea, claramente no es recomendable porque si yo presento la declaración tarde voy a incurrir en otro tipo, digamos, de sanciones, en este caso por presentación tardía, y si tengo que pagar impuestos, pues tendría también que pagar intereses sobre los días que me atrase, intereses moratorios. Entonces sí hay unas consecuencias por el hecho de presentarla tarde, ¿verdad? Obviamente si alguno por alguna situación lo hace, pues tiene que saber que va a tener que asumir el pago de esas costas adicionales, ¿verdad? Por esa presentación tardía. Pero si a todos nos vence el mismo día, que es, como les digo, el 16 de este mes a las 12 de medianoche. Bueno, si hay un transitorio dentro de la ley para los que se consideran nuevos contribuyentes del impuesto del 13%, pero usted dice, salgan de eso. Sí, vea, vamos a ver, el transitorio 8 del reglamento de IVA hace referencia y textualmente lo dice, a que para la declaración del mes de julio, o sea, esta primera, se puede extender el plazo
para la liquidación y pago hace referencia durante los meses de julio, agosto y septiembre. Ajá. Nuestra interpretación es que es una ampliación de plazo para la liquidación y pago del impuesto. No así lo entendemos que sea para la presentación de la declaración. Entonces, entendemos que tributación en algún momento se le hizo una consulta y ellos están entendiendo que incluye hasta la presentación de la declaración, pero por lo menos mi recomendación es, vea, mejor presentémosla a tiempo y sí podemos gozar de ese beneficio para los contribuyentes que por primera vez van a presentar esa declaración, ¿verdad? Pero lo ideal mejor es tratar de presentarla en esta semana. Ok, tenemos una primera pregunta de Steph Soto. ¿Cómo se declara en cero? Digamos que usted, como usted decía, estamos inscritos en el impuesto sobre utilidades. Normalmente facturamos todos los meses, pero este mes de julio tal vez somos profesores, o sea, tal vez damos clases o estamos en vacaciones, no facturamos nada durante julio. ¿Qué hacemos? Ok, vamos a ver. Es una pregunta interesante porque ya he recibido algunos comentarios de otros clientes inclusive, que presentar la declaración en cero, en principio yo tengo que poder hacerlo. El sistema tiene que permitirme hacerlo de esa manera y básicamente yo lo que voy a entrar al sistema a poner de cero ventas grabadas, cero ventas exentas, cero compras, ¿verdad? Ajá. Lo que pasa es que entiendo de que ya me han hecho dos comentarios donde si lo hago todo en cero, al final el sistema me está rechazando la declaración porque no tiene ningún dato. Okay. Y eso realmente es un problema del sistema ATV. Entonces, una forma de solventar esto, que yo les diría, bueno, entonces, ¿qué hago? Bueno, ahí metamos como venta exenta un colón y como compra sin derecho a crédito un colón, exentas. Ya le metí datos, exacto. O al 13. Ya le metí datos, no, al 13 no, porque no tiene sentido que cuando yo sé que no tengo que pagar nada, meter datos para ir a pagar un impuesto ficticio, no tiene sentido. Aunque sea un colón. Yo diría meter ventas por un colón y compras sin derecho a crédito por un colón. Eso no me va a generar pago de impuesto y estoy incluyéndole datos a la declaración. Entonces es una forma de que el resultado me va a dar cero impuesto y presento la declaración porque ya tiene datos incluidos, que es el error que podría estar dando la página, que si yo tengo que meterle algún número para poder validarlo y enviarlo. Usted me mencionaba antes que en estos casos revisar bien que todo dijera no. Como que tal vez es posiblemente la razón, porque hay que poner no al 13, no al 8, no al 2. Y si le ponen no a todo y le sigue dando el error, entonces démosle con el 1. Exactamente, eso es importantísimo porque yo por lo menos en el personal no he verificado eso, digamos en el sistema, pero es cierto, podría ser que el motivo por el que a mí en cero no me deje presentar la declaración y enviarla es porque tal vez pude haber omitido en algún momento marcar no en algunas casillas que yo diga, mira, esto no me aplica y la omití y no la marqué ni sí ni no. Tengo que asegurarme de marcar no en todas las casillas y validar todos los campos, aunque no me apliquen a mí. Y de esa forma, pues, asegurarnos de que si hice todo correctamente y aún así la página no me deja presentarla en cero, pues recurrir a esa alternativa. Exacto. Dice Carmen Nasofeifa, una consulta. Si yo facturo solo 40,000 mensuales, ¿debo pagar IVA? Si el servicio que ella presta está grabado con IVA, tiene que pagar el 13% de esos 40,000, si es un servicio grabado. No. Aunque sea un colón, aunque sean 1,000 colones, si yo presto un servicio grabado, voy a tener que ir a pagar el 13% de ese monto. Dice Esteban Díaz, si mi actividad es de alquiler de cabinas, es decir, alquileres menores a un mes, ¿únicamente debo presentar la del IVA o también la de renta? Ambas, tiene que presentar ambas. Aunque sea menores de un mes, ya eso inclusive, ya tributación ha emitido criterios de que alquileres de vivienda temporal es una actividad que además antes ya estaba grabada con el impuesto general sobre las ventas. Como si fuera un hotel. Como si fuera un hotel, exactamente. Y entonces, realmente todo aquel que declara impuesto al valor agregado, ¿verdad? En este caso va a tener que también declarar impuesto a las utilidades. De una vez. Exactamente. Esteban Díaz. ¿Qué fue? ¿Cuál fue Esteban Díaz? El del alquiler de cabinas. Pregunta, ¿cada mes? Sí, la declaración habría que hacerla todos los meses. La de IVA es todos los meses. La de IVA es todos los meses. Y tal vez la gente no tenga tan clara que eso también aplica para la renta inmobiliaria. Las rentas del capital inmobiliario para aquellas personas que se dedican exclusivamente a la actividad de alquileres de inmuebles, digamos en este caso alguien que tenga unos apartamentos y esa es su actividad,
va a tener que declarar a partir de este mes las rentas del capital inmobiliario, ¿verdad? Que ya nos estamos apartando un poco de IVA, pero entonces tiene que presentar la declaración de IVA todos los meses. Eso es pagar el 13% del monto de los alquileres. Y además presentar la otra declaración, que es las rentas del capital inmobiliario, que es el equivalente, digamos, al impuesto de renta, pero que se va a pagar sobre una declaración distinta, ¿verdad? Que es la de 125, y va a pagar el 15% sobre el 85% del ingreso. Dice Andrés Parra, ¿la declaración incluye a las personas que cobran solo por servicios profesionales? No, en realidad esos son parte de los que tienen que... O sea, yo lo entendí como que él diciendo como yo solo hago servicios profesionales, si igual me aplica... Igual le aplica. O sea, el servicio profesional ahora va a estar grabado con impuesto al valor agregado al 13% y va a ser también una obligación de los que por primera vez van a entrar a presentar esa declaración. Eso es, o sea, si usted hace asesorías, si usted es abogado, si yo si soy usted hace... abogado, si soy contador... ¿verdad? Si bueno, ojalá si fuera contador. Sí, bueno, así, esos servicios que yo, contabilidad a varios clientes, van a tener que presentar IVA. Los abogados, ingenieros, arquitectos, profesionales liberales en general. Okay. Dice Johnny Rodríguez, si yo alquilo un local comercial, ¿puedo seguir declarando sobre el IVA y no pagar rentas de capital inmobiliario, ya que vengo alquilando desde hace más de un año? En alguna charla dijeron que el cambio en estos casos se hacía después de octubre. Vamos a ver, este caso es interesante. La pregunta va enfocada a lo siguiente. Ya es una persona que era contribuyente en el impuesto a las utilidades, más no en el impuesto general sobre las ventas. Entonces, el cambio que él está teniendo es que ahora es contribuyente en el impuesto al valor agregado porque ese servicio estaría grabado siempre y cuando estuviéramos hablando de alquileres superiores a 1.5 salario base, si son de vivienda, ¿verdad? De lo contrario, pues estarían grabados si son locales comerciales. Entonces ese es un impuesto nuevo que va a empezar a presentar y pagar a partir de julio. Ahora, con respecto a la actividad que él ha venido siempre desarrollando, si él solo se dedicaba a la actividad de alquileres, la administración tributaria automáticamente, todos los que se dedicaban a esa actividad quedaron inscritos como rentas del capital inmobiliario, quedaron bajo ese régimen. Ese es el del 85, el 85, el 15 del 85. El 15 del 85, que se va a declarar todos los meses también, que vencen en la misma fecha, el 15 del 85. Entonces, ¿qué sucede con esta persona? Que si él desde antes ya venía desarrollando una actividad de alquileres, él igual este periodo va a tener que presentar una declaración de renta. Solo que él va a presentar la declaración de renta con corte al mes de septiembre, que es el cierre fiscal, pero con los ingresos y gastos de octubre del año pasado a junio de este año. Esos son los que se van a incluir en esa declaración de renta, ingresos menos gastos y paga renta. Ya los meses de julio, agosto y septiembre, esa porción de renta ahora va a pagar el 15 del 85. Y ya a partir del próximo periodo fiscal, él va a continuar solo presentando declaración de impuesto al valor agregado y declaración de rentas del capital inmobiliario. Y ya no va a presentar más declaración en impuesto a las utilidades. Interesante. En esa misma línea, una consulta que había visto es que, digamos, el monto de alquiler exonerado sería un salario base y medio, que sería 669.300 está en este momento. Y para las MIPYMES y las pymes, conocidas por el MEG y el MAC. Exacto. Para esa gente va a estar exonerado, pero con un código Exonet que no todas han podido conseguir. Según los reportes que oímos de la Cámara de Pymes, a no todas les ha llegado ese código. Y entonces algunos tuvieron que durante julio pagar el 13% del alquiler, aunque hubiera estado exento. ¿Alguna recomendación para alguien que le pasó eso? Bueno, vamos a ver. Obviamente quien salió aquí, digamos, afectado, obviamente esa empresa que es PYME, que sabe que es PYME, pues tuvo que incurrir en el pago de ese IVA porque no pudo demostrarle a su proveedor que ellos tenían el código Exonet para que no le cobraban IVA. En realidad, en algunos casos eso lo que podría haber generado es un tema de flujo de caja. ¿Por qué? Porque si yo soy una pyme, pero lo que yo vendo son productos o servicios grabados, aunque a mí me hayan cobrado ese IVA por el alquiler, yo voy a tener derecho a acreditármelo. Entonces, digamos que es un tema de flujo de caja de un dinero que tuve que desembolsar, pero que al final voy a recuperarlo vía crédito. Diferente sería para una pyme, ¿verdad? Que por alguna razón vende exonerado. Vende, no sé, que exporta, ¿verdad?
No tendría que pagar IVA por sus ingresos porque son de exportación, pero tendría que ir a pagarle a sus proveedores el IVA. Entonces ahí sí va a tener realmente un flujo de caja que no va a recuperar en el corto plazo, que igual va a tener derecho a acreditárselo, pero si no tengo con qué aplicarlo, pues me va a generar un saldo a favor que tendría que esperar algún momento para poderlo o pedir al fisco o aplicarlo a otro pago de impuestos. Entonces es una afectación a nivel de flujo de caja, pero no a nivel de impuestos porque igual ese pago no lo va a perder. Me dice José Pablo Ballestero, si mi cliente me exige para cobrar un reembolso de gastos que le emita una factura personal, ¿está bien que la misma vaya exenta? Vea, esto es interesante. Cuando a mí me piden un reembolso de gastos, hay dos formas de hacerlo. Una es, entendiendo un reembolso de gastos es porque alguien pagó gastos por cuenta mía. Claro. ¿Ok? Sí. Usted lo mandaron por el día Guanacaste y pagó el almuerzo. Por ejemplo, ¿verdad? Entonces usted dice, bueno, reintégreme estos gastos en reembolso. Entonces aquí hay dos formas. Una es que si esos gastos que esa persona pagó pidió las facturas a nombre mío, yo simplemente hago un reintegro de gastos con esas facturas y esa persona no tiene que refacturarme a mí porque ya, vea, aquí están las facturas a nombre suyo, yo pedí todo a nombre suyo, nada más deme el dinero para reembolsar esos gastos y a mí me queda el respaldo con las facturas que esa persona pidió a mi nombre. Pero diferente es que esos gastos los haya pedido yo a nombre, no sé, que una de las compañías pidió los comprobantes a nombre suyo. Mira, yo pagué todo esto, pero esta parte es tuya. Entonces ahí sí entramos en un tema donde yo tengo que refacturar esos gastos porque yo tengo que recuperar la parte que no es mía. Entonces cuando se trata de reembolso de gastos, aquí hay un tema. Si yo las facturas las recibí de mis proveedores a nombre mío, ¿verdad? La forma correcta de hacer es que yo le emito una factura a la contraparte con el IVA correspondiente y así yo tengo el crédito por las facturas a mi nombre contra el débito de la factura que yo emití y yo, que fui el intermediario, neutralizo el efecto y logro traspasarle el IVA a quien realmente asume el pago. Eso es una forma. Y la otra es que si estos pagos no tienen IVA por alguna razón, que como si fuera Uber, digamos que usted usa Uber no y sé, exactamente. quiere que entonces se lo pague. Yo podría, con la nueva factura electrónica, la versión 4.3, hay un apartado de reintegro de otros cargos, donde yo puedo meter el cobro de algunos gastos, ¿verdad? Donde sirve para hacer reintegros, pero que no hay una afectación de IVA porque en esa parte de la factura no se detalla el IVA, ¿verdad? Esas serían las opciones para hacer eso. Listo. Dice Adriana Saurio, si se factura el último día del mes, pero no le pagan después del 15 del siguiente mes, ¿cómo se hace? ¿Se deposita este IVA tarde? Yo quisiera que fuera así. Vea, pero exactamente. Le tenemos malas noticias. Exactamente. Desgraciadamente, la fecha de los documentos, es decir, las facturas, son las que determinan el mes en el cual se da el hecho generador del impuesto. Y a mí me dan 15 días de tiempo del mes siguiente para pagar ese impuesto. Ahora, esto quizá efectivamente es una buena pregunta porque muchos son por primera vez que van a presentar ese impuesto, pero imagínense ustedes, ya hay contribuyentes que con el impuesto general sobre las ventas ya han vivido esto, es decir, yo tengo que ir a pagar un IVA de una venta que hice el mes anterior y no me la han pagado. Y tal vez a 90 días me la paguen. Y si yo di crédito a 30 días, pues tendré que esperarme 30 días a que me paguen, pero yo los 15 días del mes siguiente, es decir, 15 días antes de que me paguen, ya yo tengo que ir a pagarle el impuesto al fisco. Esto es un costo financiero para los contribuyentes porque yo tengo que ir a desembolsar ese dinero aunque no me hayan pagado. Le sucede a todos los que vendan a crédito. Todos los que venden a crédito van a recuperar el dinero de esas ventas después de que yo haya tenido que ir a enterarle al fisco el impuesto. Entonces no se vale a que yo diga, no, yo voy a ir a pagarle al fisco el impuesto hasta que a mí me paguen. No, no funciona así. Yo tengo que ir a declararlo en el mes que corresponde, de acuerdo a la fecha de la factura. Para esa persona tal vez sí le serviría el transitorio de hasta el 30 de septiembre, aunque presente la declaración, que sepa que tiene ese transitorio que le permite el pago hasta el 30 de septiembre. Exactamente. Para organizarse el flujo de caja por lo menos este mes, porque eso aplica solo para la declaración de julio. O sea, en teoría hay que pagar la de agosto antes que la de julio, porque la de agosto hay que pagarla el 15 de septiembre. Y exactamente. Para la de julio hasta... La de julio es la que me dan tiempo hasta septiembre para pagarla. Eso sería pues, aprovechar esa oportunidad para alguien que tenga
esta situación, Sí, ¿verdad? pero que sepa que le va a seguir pasando, sí, va a seguir afectando el flujo de caja Claro, si usted le pagan a plazo. Sí, en realidad eso no le va a resolver el problema a largo plazo porque es solamente una vez Sí. y únicamente para contribuyentes que por primera vez van a presentar la declaración. Sí. Bueno. A ver, ¿qué más tenemos de preguntas en la página? Una persona que es prestamista debe pagar IVA por los ingresos de intereses. ¿Y cómo aplica para renta? Eso no lo tengo claro. Vamos a ver, los intereses por ley están exentos de IVA. Entonces, si yo presto dinero, yo cobro intereses, esos intereses no llevan IVA. Entonces no tengo que pagar IVA por eso, pero sí tengo que declarar esos ingresos como exentos en IVA. Entonces yo sí los presento como servicios. Sí. Y de hecho no hay en la declaración una línea de intereses, de ingresos por intereses. Hay que meterla en la parte de servicios locales, porque es un servicio a la deuda, un servicio financiero, pero exento. Y para efectos de impuesto a las utilidades, yo esos intereses tengo que declararlos en el impuesto a las utilidades normalmente. O sea, ingresos menos mis gastos asociados a esa actividad, y sobre esa diferencia voy a pagar al final de cierre periodo el impuesto que corresponda de acuerdo a la renta neta que haya tenido. Ok, dice Janet Carvajal, ¿qué pasa con el IVA pagado por compras para régimen de capital inmobiliario si mis ingresos no se facturan con IVA? ¿Los puedo recuperar en renta? Otra vez la pregunta, disculpame. ¿Qué pasa con el IVA pagado por compras para el régimen de capital inmobiliario si mis ingresos no se facturan con IVA? O sea, digamos, alguien que tiene un alquiler a 500,000 y tuvo que hacer alguna inversión, algún gasto. Entonces, pregunta, ¿qué pasa con ese IVA por esas compras que hizo y los puedo recuperar en renta? Lo que sucede en esos casos, estamos ante un contribuyente que tiene una venta exenta porque son alquileres que no superan el 1% salario base. Entonces no está recaudando, digamos, está, ¿cómo se dice? O sea, en este caso lo que sucede, al ser una venta exenta, no me da derecho a crédito por el IVA pagado a mis proveedores. Entonces, ¿qué pasa con ese IVA? Ese IVA se convierte en costo mío, en gasto mío. Entonces, si yo pagué gastos de mantenimiento y me cobraron el IVA, ese gasto de mantenimiento ahora hay que sumarle ese IVA como parte del gasto mío. No voy a tener derecho a acreditármelo en IVA, va a estar en renta como un gasto deducible y sí lo voy a aprovechar, pero en impuesto a las utilidades, porque se va a convertir en un gasto deducible para efectos de ese impuesto. De la renta, pero, para efectos de impuesto a las utilidades, pero para IVA simplemente lo mete como una compra autorizada, o sea, sin derecho a crédito y no tendría que pagar, o sea, no tiene débito ni crédito de IVA en ese caso. Otra que tal vez está un poco complicada, la estoy viendo, de Jancy Fonseca. ¿Me podrían explicar el inciso 8, artículo 9, sobre no sujeción? No estarán sujetas al impuesto los servicios prestados por personas físicas en régimen de dependencia derivados de relaciones administrativas o laborales o de carácter cooperativo por sus asociados de trabajo. Vea, eso en resumen lo que significa es que los salarios no están sujetos al IVA. Por eso habla de pagos por relación de dependencia, se refiere a los salarios que pagan las empresas a sus funcionarios. Eso es una transacción que la ley está estableciendo como no sujeta del IVA. Entonces, por eso es, los salarios no están sujetos a IVA. Básicamente, si usted es asalariado y solo recibe su salario, no se tiene que preocupar por la declaración del IVA. Exactamente. Es si hace si hace tutorías, si tiene un alquiler o recibe rentas por alquiler, ahí ya, aunque sea asalariado, ahí sí se tiene que preocupar por esto. Exacto. Sí, tiene que desarrollar una actividad como persona física con actividad lucrativa. A ver, ¿qué más tenemos? Dice Esteban Díaz, yo estoy inscrito en la actividad de alquileres de cabina, como mencioné anteriormente, y si estoy inscrito en otra actividad distinta a alquileres, también debo presentar ambas declaraciones cada mes, IVA y renta, por ser dos actividades distintas, agricultura y alquileres. Vea esa pregunta, porque ya él está metiendo otro elemento adicional. Anteriormente nos había dicho que él se dedicaba a la actividad de alquileres de las cabinas, ¿verdad? Ahora lo que dice es que además de las cabinas tengo otra actividad. Claro. Tiene una huerta ahí a la par. Exacto. Entonces, en este caso, lo que esta persona tiene que hacer, bueno, tenía, digamos, porque ya pasó una fecha, pero ya ahorita viene otra, es esa otra actividad que no tiene que ver con rentas del capital inmobiliario, lo que implica es que atrae esas rentas del capital inmobiliario al impuesto a las utilidades, es decir, las integra al impuesto a las utilidades. Pero para yo hacer esa integración yo tengo que informarle al fisco.
y decirle, vea, yo tengo otras actividades y yo lo que quiero es que todas mis rentas del capital inmobiliario se integren al impuesto a las utilidades porque yo tengo otra actividad. Okay. Lo que pasa es que eso yo tengo que hacerlo vía solicitud a la administración tributaria. Y uno de los requisitos que me piden es que yo tenga que tener al menos un empleado registrado ante la Caja Costarricense del Seguro Social. ¿Y si no lo tiene? Vea, si yo no lo tengo, quiere decir que la renta del capital inmobiliario no la podría integrar al impuesto a las utilidades. Entonces tendría que declarar por separado las rentas del capital inmobiliario de las rentas al impuesto a las utilidades. Aunque yo entendería que si ya un contribuyente tiene impuesto a las utilidades, posiblemente sea alguien que tenga integrados sus factores de la producción y parte de eso es que ya tenga eventualmente una planilla y sea un requisito que posiblemente ya cumpla, ¿verdad? Pero si es alguien que no lo cumple, pues tendrá que declarar por separado las rentas de capital inmobiliario y por separado el impuesto a las utilidades. Eso de actividades es interesante porque es tal vez lo primero que se está encontrando la gente, que pues yo declaraba renta y tenía declarada alguna actividad que ya no realizo y no la tenía actualizada y ni me había dado cuenta. Ahora, de verdad usted tiene que actualizar todas sus actividades, ahí explicamos en la guía cómo actualizarla. Pero no solo eso, también digamos alguien que tiene un alquiler y que, no sé, vende algún producto y hace un servicio. Y entonces está desarrollando dos actividades tal vez relacionadas pero diferentes y tienen gastos en común. ¿Qué hacer con esos gastos? Digamos, si paga internet o si el alquiler o no sé qué otro ejemplo hay. Como... no sé, el alquiler, servicios de mercadeo, servicios legales, servicios profesionales, auditoría externa, servicios de seguridad. Todos esos gastos que le sirven para las dos actividades, entonces a la hora de declarar IVA, que, o sea, a usted le están pidiendo que declare por actividad. Primero usted llena una actividad entera y después llena la otra actividad entera, ventas y gastos. Entonces si tienes dos actividades, está realizando dos actividades y tiene esos gastos en común, ¿cómo los manejamos? Sí, eso es interesantísimo porque... Y bueno, esto nos enfrentamos todos cuando por primera vez todos vimos el formulario de la nueva declaración de IVA, versión 2, ¿verdad? La de 104. Porque resulta que ahora nos piden efectivamente, Cristín, como usted lo indica, nos piden detallar todos los ingresos, las ventas y las compras por actividad económica. Entonces, lo primero que tenemos que hacer todos es, voy a ir a ver qué actividad económica tengo yo inscrita ante la administración tributaria, porque puedo hacer que tenga algunas que ya no hago, como lo que usted decía, en cuyo caso debería desinscribirlas inmediatamente, o podría suceder que tengo alguna que estoy desarrollando que no es la que está ahí, porque hasta eso puede suceder, que la que tengo inscrita no tiene nada que ver con lo que yo hago. Y es importante porque hay casos para ciertas actividades que dependiendo del código de la actividad que yo desarrolle, en la declaración de IVA hay campos que a mí se me pueden bloquear porque a esa actividad yo no tengo por qué meter datos porque no tiene ninguna relación con ese código de actividad. ¿Como por ejemplo? Vea, en actividad de leasing, que es una que conozco, que fue justamente una empresa que se dedicaba al leasing. Estaba yo reunido con el cliente, estábamos viendo el formulario, yo tengo el formulario íntegro, completo, con todas las partes. Y resulta ser que él, con su código de actividad, no puede ver todo el contenido de la declaración. Eso es por una razón muy sencilla, porque hay partes de la declaración que a él no le aplican del todo. Entonces no se le despliegan esas partes de la declaración. Entonces fijarse en cada actividad, eso es muy importante. Si algo se le cierra. Sí, o sea, en realidad... Si ya yo tengo la actividad bien identificada, yo voy a poder completar la declaración, digamos, perfectamente. Pero sí está esa posibilidad de que algunos contribuyentes, hay partes de la declaración de que desaparezca bloqueado porque no me aplica a esa actividad. A la pregunta concreta, entonces, tenemos en el hecho de que yo tengo ventas y compras para diferentes actividades. Posiblemente yo generalmente tengo siempre separados mis ingresos por actividad, eso podría ser. Pero en compras a veces se complica un poco, porque mis sistemas contables no estaban preparados para llevar eso de esa manera. De los gastos. Entonces, teníamos una olla. Teníamos una olla, ¿verdad? Una alternativa es utilizar algún mecanismo para poder asignarle yo esos gastos a cada actividad proporcionalmente porque yo tengo todos esos gastos relacionados con todas mis actividades. Entonces, una podría ser que yo... En función, no sé, tengo dos actividades, busco qué representación tiene del 100% cada actividad, no sé, un 40, 60 por decir algo, y yo distribuyo esos gastos en esas mismas proporciones de esta factura de servicios legales, agarro el 60 para esta actividad, el 40 para esta actividad y lo voy asignando. Eso sería una alternativa.
tomemos en cuenta que la declaración al final lo que hace es reunir todas las actividades que yo declaro y hace un consolidado, ¿verdad? Entonces, para un efecto informativo, yo puedo hacer esa separación. Pero si por alguna razón un contribuyente en este primer mes no puede hacer eso y considera que eso es un obstáculo para poder presentar la declaración y me voy a atrasar o me va... Yo lo que le recomiendo es, vea, si usted no puede hacer eso ahorita, presente la declaración mostrando todo en actividad principal, ¿verdad? Sí. En la otra actividad secundaria puede poner 0 en los datos, al final consolida y en ese consolidado va a llegar al mismo resultado de la combinación de esas actividades. Eso sería como una, digamos, alternativa que podría utilizarse en caso de que alguien ya a última hora no tenga tiempo o posibilidades de poder separar. Lo ideal es que, que yo declare eso separado, pero la realidad es que muchas compañías no lo tienen de esa manera y muchas van a tener que trabajar en ese proceso de modificación de la captura de la información contable para poderlo hacer de esa manera. Ok, tenemos un montón de preguntas más. Dice Milena Padilla, en el caso de los productores de café, ¿cómo manejar el gasto de mano de obra? Ya que la época de recolección esto lo hacen panameños o nicaragüenses y ellos no van a aportar factura y es un gasto muy importante que se debe tomar en cuenta para renta. Eso es un problema de esa actividad, todos la conocemos y es así. O sea, nunca ha tenido y creemos que de momento no va a tener un respaldo documental de una factura, pero claramente estos contribuyentes han pasado esto como gasto deducible porque es uno de los costos más importantes que tienen. Pero esto es una realidad que todos conocemos, que obviamente no está cumpliendo con ese requisito formal, pero la realidad es que es imposible, porque hoy usted llega una persona a la finca, mañana no llega, después llega otra. Se paga por día. Y se paga por día y usted no sabe a quién le paga. Usted nada más simplemente llega al café, las cajuelas, pagan en efectivo, porque tiene que hacerlo en efectivo, y no hay manera de llevar ese control. Pero en este caso, digamos, al ser productor de café, eso es canasta básica, ¿no estaría exento primer año? Para efectos de IVA, no hay problema, pero entendía que la pregunta era por el lado de renta, ¿verdad? En cómo yo deduzco. Pero en este caso, para efectivamente, si es café, pues eso es canasta básica, no lleva IVA, no hay tema, pero eso le afecta al productor de café que lo vende, no tanto a las personas que le ayuda a prestar el servicio de recolección, ¿verdad? Que es más que todo un problema para efectos de respaldar el gasto a la hora de renta. ¿Qué más hay? María Amalia Guillén dice, si una empresa que no es banco paga interés por una deuda, debe retener el 15% de los intereses y debe el acreedor pagar mensualmente renta por ese ingreso. No. No. Esa retención del 15% sobre intereses aplica únicamente para todas aquellas entidades financieras que capten recursos a través del mercado financiero y generalmente son entidades reguladas, ¿verdad? En este caso por su jefe. Si yo soy una empresa que presto dinero, ¿verdad? A otra empresa o a otras personas y les cobro intereses, esa actividad afecta al impuesto a las utilidades y esos intereses yo no les puedo retener el 15%, porque no son una captación del mercado financiero. Esos intereses declaran normalmente en el impuesto a las utilidades la renta neta. Dice, pues ya casi van a ser las 45, yo creo que podemos tal vez una pregunta más, dos preguntas más. Dice Johnny Rodríguez, en el caso de las rentas de capital inmobiliario, ¿puedo interponer un recurso de amparo y obligar a la administración tributaria a que me dejen declarar utilidades anualmente? Con el cambio en la ley me están haciendo perder dinero al no poder incluir como gasto las depreciaciones y los gastos por mantenimiento, los cuales son bastante altos y representan más del 15%. Vea, es importante hacer lo siguiente. Nosotros hicimos el análisis de qué implica pagar en rentas del capital inmobiliario e impuesto a las utilidades. Recuerde que yo en rentas del capital inmobiliario voy a pagar 15 del 85, me dan un 15% de gastos. Esta persona lo que dice es, mira, es que yo tengo más del 15%. Sí, claro. Cualquiera que tenga un préstamo. Exacto. Pero en impuesto a las utilidades yo tengo que ir a pagar un 30% sobre la renta neta. Porque no es como que si yo estuviera tributando como sobre mi salario. No le aplican esas mismas escalas de un salario de un asalariado. Voy a tener una escala progresiva dependiendo si yo tengo 106 millones de colones o menos al año, donde si va a tener una escala de 5, 10, 15, 20, 25. Y ya después de 106... digamos que estuviera recibiendo, no sé, tiene 3 alquileres, 2 alquileres y recibe 1 millón, ¿cuánto sería, o sea, qué tarifa le aplicaría más o menos? Va a ser un 5%. Un 5%. Un 5% de la renta neta. Sí, en ese caso sí. Efectivamente. O sea, en un caso como esos, donde mi total de ingresos es muy bajo, posiblemente sí
Lo que pasa es que en este caso, o sea, la tributación no le está obstaculizando a este contribuyente el que declare impuestos a la sociedad. Lo que pasa es que le está poniendo un requisito, ¿verdad? Que en este caso es infórmeme y usted tiene que tener al menos un empleado. ¿Por qué? Porque tributación lo que está asumiendo es que ya usted tiene esa actividad integrada en una actividad lucrativa donde tiene varios factores que intervienen en la producción, tierra, trabajo, capital. O sea, es un negocio el que usted tiene y no tiene eso como una renta pasiva. ¿Verdad? Entonces, pues sí, eventualmente algún contribuyente se puede ver perjudicado, sobre todo cuando tiene ingresos bajos, pero bueno, la ley lo establece de esa manera. Sí, es un cambio brusco, tal vez. Sí. Dice Janet Carvajal, ahora, ¿cuáles ventas exentas sí me permiten a mí poder recuperar el IVA? Esto es un tema, ¿verdad? Porque además durante julio habían muchas actividades que no sabíamos si iban a estar exoneradas o no, o todavía se estaban definiendo, al menos 78 actividades estaban en duda. Pero básicamente las que le van a permitir, ventas exentas, que le van a permitir acreditarse todo el IVA, van a ser si yo me dedico a una actividad de exportación, que está exenta, por ejemplo. Si yo me dedico a vender canasta básica, por ejemplo. Si yo le vendo a ciertas instituciones del Estado, a la Caja Costarricense de Seguro Social, a las municipalidades, todas esas ventas que están exentas me dan derecho a crédito, ¿verdad? O si yo vendo productos agropecuarios, de la canasta básica de productos agropecuarios, me van a dar derecho a crédito. O sea, ya hay casos establecidos donde la ley le permite derecho a crédito pleno cuando yo tengo ventas exentas de ese tipo. No, listo, bueno, no, muchísimas gracias de verdad, don David. Yo sé que siempre, o sea, quedan muchas preguntas, pero bueno, la idea es ir aprendiendo poco a poco. Realmente esta es la primera declaración, pero vamos a tener más tiempo para poder seguir hablando del tema. Y bueno, por último, tal vez terminemos con eso. ¿Qué pasa si usted ya hace lo mejor que pudo con esta aclaración y se da cuenta que se equivocó o que algo podría haber estado mejor? Sí, vea, si yo soy consciente de que cometí un error posteriormente y eso implicó una alteración en el pago del impuesto, lo recomendable es que yo vaya a rectificar lo antes posible. ¿En el mismo sistema ATV? En el mismo sistema va a haber al inicio una casilla donde yo le voy a poner rectificación y lo que va a hacer esa declaración es caerle encima a la anterior y va a quedar como definitiva esa segunda declaración. Porque si hay una diferencia, pago de impuestos, es mejor no asumir ese riesgo y la verdad es que no me va a afectar a mí en nada porque el plazo de prescripción, digamos que sigue siendo de 4 años, si lo rectifico con tiempo, no me va a afectar en ese sentido. Luego, digamos, si hay una diferencia de pago, tal vez le cobren intereses sobre esa diferencia. Exacto, eso sí puede suceder, que si yo tenía que pagar más, me van a cobrar intereses y mora por esos días. Pero no lo van a sancionar por hacer esa rectificación voluntaria. Exacto, siempre y cuando yo sea no sea ni gran contribuyente ni gran empresa territorial, cualquier contribuyente que haga eso durante las primeras 3 declaraciones, julio, agosto y septiembre, tiene ese tipo de errores, puede rectificar y no le van a cobrar ni intereses, ni multas, ni sanciones. Ah, bueno, tampoco. Exacto, solamente la diferencia de impuesto. Esa es como la posibilidad que le está dando a los contribuyentes de que todos estamos adaptándonos a la nueva declaración y podrían haber errores de ese tipo. No, muchísimas gracias a todos y muchísimas gracias a don David. Buenas tardes. Buenas tardes.